No gritaron. No hubo un portazo, ni lágrimas dramáticas. Solo una conversación breve, seguida de un silencio que lo dijo todo. Desde afuera parecía que fue una separación madura, tranquila, casi inevitable. Pero dentro de ti, algo ardía. Una mezcla de confusión, nostalgia y esa pregunta que no deja dormir. ¿Cómo llegamos a esto? Te repites que hiciste lo correcto, que era necesario, que no podías seguir cargando con algo que dolía más de lo que sanaba. Y sin embargo, ahí está el vacío. Alejarse, aunque sea lo mejor, nunca es fácil. Porque no solo te alejas de una persona, te alejas de una versión de ti que soñó, que esperó, que creyó que esta vez sería diferente. Pero aquí es donde el estoicismo ofrece una brújula distinta. Una forma de mirar el desapego no como una pérdida, sino como un retorno, un regreso a tu centro, a tu dignidad. A esa paz que tanto tiempo estuvo hipotecada en nombre del amor, de la comprensión, del todavía puede cambiar. Hoy no vamos a hablar de rupturas como lo hacen los libros de autoayuda. Hoy vamos a caminar juntos por 9 pasos que no solo te ayudarán a alejarte sin sufrir, sino que te mostrarán el arte de no romperte por dentro mientras sueltas por fuera. Porque cuando aprendes a irte sin rencor, es cuando realmente sanas. 1. Acepta la realidad tal como es. A veces no duele lo que pasó. Duele lo que imaginaste que iba a pasar y nunca ocurrió. Duele lo que esperabas, lo que proyectaste, lo que construiste en tu mente con tanto detalle, como si fuera un guión que la otra persona tenía la obligación de seguir. Pero no lo hizo. Y ahí empezó el conflicto. Entre lo que es y lo que tú deseabas que fuera. La raíz del sufrimiento no está en lo que sucede afuera, sino en nuestra resistencia a aceptar lo evidente. Insistimos. Negamos. Buscamos señales donde ya solo hay silencio. Y en ese afán de sostener lo insostenible, nos quebramos por dentro. El estoico no es indiferente, pero sí lúcido. Entiende que la paz no viene de controlar las circunstancias, sino de verlas con claridad, sin adornos, sin fantasías, sin maquillaje emocional. Si una relación ya no suma, si alguien ya no vibra contigo, si lo que era amor ahora es carga, el primer paso es aceptarlo, sin drama, sin excusas, sin necesidad de culpables. Aceptar no es rendirse, es dejar de discutir con la realidad. Es mirar a los ojos lo que es, sin seguir repitiendo en tu mente lo que debería ser. Es comprender que lo que se está cayendo no necesita que lo sostengas, sino que tú aprendas a soltar. Porque solo cuando aceptas, puedes comenzar a sanar. Solo cuando sueltas la ilusión, puedes ver la verdad. Y desde esa verdad, puedes elegir con calma, sin rabia, sin ruido. Acepta la realidad tal como es, y descubrirás que muchas veces lo que más duele no es el final, sino todo lo que te resististe a ver desde el principio. 2. Elige el silencio en lugar de la discusión. Hay batallas que se ganan cuando decides no pelearlas. No porque seas débil, sino porque has dejado de necesitar tener la razón. Has dejado de necesitar probar tu verdad frente a quien ya no la quiere escuchar. En el momento más tenso, cuando las palabras empiezan a alzarse como cuchillos, cuando sientes que algo dentro de ti exige ser defendido, ahí es donde nace el verdadero dominio propio. No en hablar más fuerte, sino en guardar silencio con dignidad. Porque el silencio no es vacío. Es presencia. Es templanza. Es la decisión consciente de no desgastar tu energía en convencer a quien ya decidió no entenderte. El estoico sabe que muchas veces la verdadera sabiduría está en el acto de callar. No por sumisión, sino por claridad. Porque responder desde la calma es una muestra de fortaleza interior.
Y porque no todo necesita una explicación, una justificación o una despedida con puntos suspensivos. El silencio puede ser un escudo, una pausa necesaria, un espacio sagrado donde dejas de alimentar lo que ya no nutre. Y no se trata de guardar rencor, se trata de preservar tu paz, de reconocer que discutir con quien no escucha es como gritar en medio del mar, solo te quedas sin voz. Elegir el silencio no es apagar tu verdad, es elegir cuándo y dónde merece ser dicha. Y a veces, la mayor lección que puedes darle a alguien no está en tus argumentos, sino en el hecho de que ya no estás dispuesto a dar ninguno. Tercera, renuncia a la necesidad de cierre. Queremos explicaciones, siempre. Queremos entender por qué cambió, por qué se alejó, por qué dijo lo que dijo, o por qué nunca dijo nada. Como si tener respuestas pudiera aliviar el vacío, como si un cierre perfecto pudiera borrar el dolor. Pero la verdad es que no todas las historias tienen un final claro. A veces simplemente se apagan, sin ruido, sin una última escena, sin despedidas de película. Y eso cuesta, porque la mente se queda atrapada ahí, queriendo entender lo que quizás nunca tendrá sentido. El estoico entiende que buscar respuestas puede ser, en el fondo, otra forma de no soltar, de seguir conectado emocionalmente a algo que ya no está, de mantener viva una conversación que ya solo existe en tu cabeza. Renunciar al cierre no es resignación, es sabiduría. Es reconocer que a veces la paz llega no cuando entiendes, sino cuando aceptas que no necesitas entender para seguir adelante. Porque lo que necesitas no es una explicación, es descanso. Lo que necesitas no es un ¿por qué?, sino un ya basta. A veces, un punto de distancia tiene más poder que 1000 puntos suspensivos. Y es ahí donde comienza el verdadero desapego. Cuando decides dejar de buscar lo que el otro no puede o no quiere darte. Renuncia al cierre y descubrirás que lo que parecía un final abierto, en realidad, era el comienzo de tu libertad. Cuarta, desconstruye la necesidad de ser comprendido. Queremos que nos entiendan, que reconozcan lo que dimos, lo que aguantamos, lo que sentimos, que validen nuestras razones, nuestras emociones, nuestra forma de ver las cosas. Pero esa necesidad, aunque humana, puede convertirse en una trampa. Porque cuando haces de la comprensión ajena una condición para tu paz, te haces rehén de la mirada del otro. Tu tranquilidad depende entonces de que alguien, desde su mundo, su historia y sus heridas, sea capaz de ver la tuya. Y eso, en muchos casos, simplemente no ocurre. El estoico sabe que la libertad comienza cuando dejas de justificar tu lucidez, cuando comprendes que no necesitas ser entendido para estar en paz, que no necesitas aplaudir tu verdad, ni defenderla, ni vestirla de argumentos para que tenga valor. A veces serás malinterpretado, juzgado, despreciado incluso. Pero si sabes quién eres y por qué hiciste lo que hiciste, eso basta. No necesitas el aplauso de quien no conoce tu proceso. No necesitas ganar el juicio de quien ya decidió el veredicto. La claridad no siempre grita. A veces solo se queda en silencio y sigue caminando. Aprender a ser malinterpretado con serenidad es una forma de maestría interior. Es decirle a la vida: no necesito que me entiendan, necesito estar en paz conmigo. Así que suelta esa necesidad. Deja que piensen lo que quieran, que digan lo que digan. La verdadera fortaleza está en mirar todo eso y no sentir la necesidad de corregirlo. Porque tu energía ya no está en convencer, está en sanar. Quinta, observa a la otra persona tal como es, no como quisieras que fuera. Duele, sí. Duele darte cuenta de que esa persona que tanto idealizaste
nunca fue exactamente como la veías. Que lo que pensabas que era amor, quizás era necesidad. Que lo que llamabas conexión, tal vez solo era expectativa. Y es que muchas veces no sufrimos por lo que el otro hizo, sino por lo que esperábamos que hiciera. No por quién es, sino por quién queríamos que fuera. Proyectamos virtudes, ignoramos señales, justificamos ausencias, romantizamos gestos. El estoico no se enamora de la fantasía. Se relaciona con lo que es, no con lo que espera que sea. Mira con los ojos limpios, sin el filtro de las ilusiones. No para juzgar, sino para ver con claridad. Porque cuando aceptas que el otro no cambió, simplemente ahora lo ves sin la venda del deseo, algo dentro de ti se acomoda. Dejas de luchar con la realidad. Dejas de querer que el otro cumpla un papel que nunca pidió. Y ahí empieza el verdadero desapego. Cuando ya no necesitas moldear al otro para sentirte bien. Cuando puedes mirar a esa persona tal como es y decir con serenidad, «Te veo. Y aunque no seas lo que imaginé, ya no necesito que lo seas». Ver al otro sin proyecciones es un acto de madurez y también de liberación, porque cuando dejas de esperar que cambie, recuperas tu energía. Ya no estás aferrado a un guión, sino caminando desde la verdad. Y desde ahí puedes decidir quedarte, alejarte, poner límites, pero hacerlo desde la claridad, no desde el autoengaño. Porque la paz no está en cambiar al otro, sino en dejar de necesitar que sea distinto. 6. Practica el límite sin culpa. Hay una idea que nos enseñaron desde pequeños, que poner límites es egoísta, que alejarse de alguien es falta de amor, que decir hasta aquí es ser frío, duro, indiferente. Pero no es cierto. Poner límites es un acto de respeto. No solo hacia ti, sino también hacia el otro. Es reconocer que tu paz tiene valor, que tu energía no es infinita, que tu corazón merece descanso. El estoico entiende que no hay dignidad sin límites, que puedes amar profundamente, y aún así decir no más, que puedes estar presente físicamente y al mismo tiempo estar emocionalmente en otro lugar. Porque hay personas que se acostumbraron a tu disponibilidad, pero nunca valoraron tu presencia. Y cuando eso pasa, el límite ya no es una opción, es una necesidad. Pero el límite no tiene que ser gritado. No necesita drama. No requiere explicaciones extensas ni argumentos interminables. A veces, basta con una decisión silenciosa, un cambio de actitud, una retirada suave, pero firme. Porque cuando estás claro por dentro, no necesitas justificarte por fuera. No necesitas que el otro entienda por qué te estás alejando. Basta con que tú sepas que es lo correcto. Y sí, puede doler. Puede sentirse extraño al principio, pero es ese dolor necesario que antecede a la sanación, como una herida que comienza a cerrar. Practicar el límite sin culpa es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, ya no voy a sostener lo que me rompe, ya no voy a ceder donde no hay reciprocidad, ya no voy a quedarme donde no hay espacio para mí. Porque mereces una vida en la que no tengas que mendigar respeto, ni explicarte para que te cuiden. Solo así, desde el límite sereno, empieza la verdadera libertad emocional. 7. Rompe el ciclo mental de repetición. Una conversación que no tuviste, una frase que debiste decir, un gesto que esperabas y nunca llegó, una mirada que se desvió justo cuando más la necesitabas. Y ahí estás, reviviéndolo todo, una y otra vez, como si al hacerlo pudieras cambiar el final. La mente es experta en reproducir escenas como una película sin pausa. Una donde tú eres el protagonista, el crítico, el editor y también el que sufre. Pero esa película no está proyectándose afuera. Está ocurriendo dentro de ti. Y lo que duele no es lo que pasó,
sino el no poder dejar de repasarlo. El estoico comprende que el pensamiento rumiativo, esa repetición constante de lo mismo, es una cárcel invisible. No se ve, pero te consume, te agota, te mantiene anclado a un pasado que ya no puedes modificar. Romper ese ciclo no es fácil, pero es posible. Y todo empieza por una elección: dejar de alimentar esa narrativa. Cada vez que tu mente quiera volver a esa escena, tú puedes responder con conciencia: ya lo viví, ya lo procesé, ya no necesito repetirlo. Porque al repetir, no estás resolviendo, estás perpetuando. Y no se trata de reprimir lo que sientes, sino de no convertirlo en tu identidad, de no definirte por lo que te faltó, por lo que no dijiste, por lo que ya no está. Puedes soltar sin entender todo. Puedes sanar sin tener todas las respuestas. Puedes seguir adelante sin revisar el mismo capítulo una y otra vez. El desapego verdadero comienza cuando decides dejar de contar la historia y empiezas a escribir una nueva. Una donde el protagonista ya no se queda estancado en lo que pudo ser, sino que elige lo que viene. 8. Cultiva la autosuficiencia emocional. En algún momento de nuestra vida, todos hemos caído en esa trampa invisible. Creer que nuestro bienestar depende de otra persona. Que si está, estamos bien, y si se va, nos derrumbamos. Como si nuestras emociones fueran propiedad ajena. Como si necesitáramos permiso para sentirnos en paz. Pero el estoico sabe que esa dependencia no es amor. Es esclavitud emocional disfrazada. Y que la verdadera libertad comienza cuando recuperas el poder sobre tu mundo interno. Cultivar la autosuficiencia emocional no significa cerrarse al afecto, ni dejar de necesitar vínculos. Significa dejar de mendigar presencia. Dejar de medir tu valor en función de cuánto te buscan, te escriben o te eligen. Significa que tu paz ya no fluctúa según el comportamiento de otros. Es darte cuenta de que puedes sentirte pleno contigo mismo. Que tu compañía no es un castigo, sino un refugio. Que el amor que das, también puedes dártelo. Y sí, toma tiempo. Al principio se siente raro, incluso solitario. Pero luego descubres algo poderoso. Que cuando te llenas desde dentro, dejas de pedir desde la carencia. Ya no necesitas convencer a nadie de quedarse, porque tú ya no estás huyendo de ti mismo. La autosuficiencia emocional no es frialdad, es madurez. Es saber que lo que el otro te da es un complemento, no una muleta. Y cuando llegas ahí, algo cambia. Tus relaciones se vuelven más libres. Ya no hay necesidad, solo elección. Ya no hay apego, solo presencia consciente. Porque quien se tiene a sí mismo, nunca se pierde del todo. 9. Retírate por dentro antes de hacerlo por fuera. El verdadero desapego no comienza cuando bloqueas, cuando te vas, cuando cortas todo contacto. Comienza mucho antes, en silencio, sin anuncios, sin dramatismos. Empieza el día en que dejas de esperar ese mensaje. El día en que lees algo y ya no sientes nada. El día en que te das cuenta de que esa conversación pendiente ya no es necesaria. Ese es el momento en que te retiras por dentro. Y cuando ocurre, es tan sutil que ni tú lo notas al principio. Ya no revisas el móvil esperando. Ya no repasas lo que podrías haber dicho. Ya no hay enojo, ni tristeza, ni ganas de convencer. Solo hay una calma extraña, serena, definitiva. El estoico no necesita hacer ruido para tomar distancia. No necesita dar explicaciones extensas ni cerrar con fuegos artificiales. Porque la verdadera transformación ocurre en el interior, cuando decides no participar más del juego emocional. No se trata de odiar, ni de despreciar. Se trata de elegir la paz por encima del apego. De priorizar tu estabilidad sobre la necesidad de mantener algo que ya no suma. Cuando te retiras por dentro,
Todo lo externo pierde fuerza. Ya no te hiere, ya no te arrastra, ya no te define. Es como si poco a poco fueras saliendo de una habitación sin cerrar la puerta de golpe. Solo te vas con dignidad, con silencio y con una serenidad que ya no necesita ser entendida. Ese es el retiro más profundo y más poderoso. Porque no se trata de huir. Se trata de volver a ti, de regresar a tu centro, de elegir sin rencor, simplemente no seguir ahí. Y cuando logras eso, ya ganaste. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo sepa. Porque la verdadera victoria está en el momento en que decides soltar sin romperte. Alejarse sin sufrir suena imposible cuando aún arde la herida, cuando los recuerdos siguen vivos, cuando el corazón no ha terminado de soltar. Pero con el tiempo, y con claridad, descubres que el verdadero desapego no es frialdad. Es sabiduría. Es dejar de insistir en lo que ya no tiene espacio para ti. Es reconocer que tu energía es valiosa y que no todo el mundo sabe cómo cuidarla. Es entender que no todos los vínculos se rompen con gritos. Algunos simplemente se desvanecen. Y está bien. El estoicismo no te enseña a dejar de sentir. Te enseña a no dejar que lo que sientes te destruya. A elegir la paz por encima del orgullo. La dignidad por encima del apego. La claridad por encima del caos. Cada paso que has escuchado hoy no es una fórmula mágica, pero sí un mapa. Un mapa hacia tu centro, hacia ese lugar donde ya no necesitas ser comprendido para estar en paz. Donde puedes mirar atrás sin dolor y mirar hacia adelante sin miedo. Y recuerda, retirarse no siempre es perder. A veces es simplemente volver a casa, a ti, a tu equilibrio, a esa versión tuya que ya no depende de nadie para sentirse completa. Gracias por caminar este episodio conmigo. Si estas palabras resonaron en ti, compártelas. Quizás alguien más necesita saber que alejarse con serenidad también es amor. Nos escuchamos pronto, en otra conversación que sane, que despierte, que libere. Hasta entonces, elige siempre lo que te devuelve a la calma.